Hola, esperando que estén bien y estén listos para entrar a nuestra clase de formación espiritual. Esto es el módulo 2, nuestra presentación narrada. Muy bien. Básicamente, si estuvieron aquí o han tenido la oportunidad de ver la primera presentación narrada, el módulo uno de nuestra clase es Introducción a la Formación Espiritual. Hoy lo que vamos a hacer es platicar un poco más de las prácticas espirituales, su propósito, y esto es el módulo 2. Básicamente, una de las cosas esenciales que les he podido platicar acerca de la formación espiritual es que no se trata tanto de las cosas que hacemos, las cosas que nosotros consideramos de gente espiritual, sino estamos haciendo estas dos preguntas. ¿En quién me estoy convirtiendo? Estas cosas que yo estoy haciendo, ¿qué me están haciendo a mí? Por ejemplo, déjenme les pongo la analogía de un gimnasio o les puedo poner la analogía sí, de el ejercicio físico. Cuando nosotros empezamos y nosotros nos establecemos un propósito de vivir una vida como más saludable o más activa o empezamos a hacer ejercicio, muchas veces lo que hacemos es nuestro enfoque. Entonces yo me estoy enfocando en qué comida estoy comiendo, un régimen alimenticio probablemente, los ejercicios, el levantamiento de pesas o el correr. Me estoy enfocando en las cosas que estoy haciendo. Pero una pregunta más profunda sería, ¿qué me están haciendo estas cosas a mí? Si bien, por ejemplo, una dieta me haría una persona más saludable, ejercicio o, por ejemplo, correr o cualquier clase de ejercicio físico me está haciendo una persona más saludable. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos son básicamente dos enfoques distintos de ver cómo esta misma cosa, que es como una vida más activa o el ejercicio, pero en la primera parte yo me estoy enfocando en lo que hago. Simplemente mi mente está en hacer más cosas y tratar de adoptar unas cuantas prácticas y tratar de empezar a como hacer ejercicio. Mientras que el otro enfoque es qué es lo que estas prácticas me van a hacer a mí, en qué persona me voy a convertir si sigo estas prácticas. Entonces, algo que hemos platicado y que les he platicado es que la formación espiritual no se trata tanto de las cosas que hago, sino de la persona en que me estoy convirtiendo, que estas cosas que hago, en quién me están haciendo. Y hoy quiero que podamos profundizar en en esas cuestiones y estas son las dos preguntas que deben guiar toda su conversación y todo su análisis de su formación espiritual. ¿En quién me estoy convirtiendo? Y si estoy siendo consciente de en quién me estoy convirtiendo. Para esto, para explicarles esto, déjenme les cuento la historia de dos personas. No sé si esta figura les resulta un poco familiar, si en algún punto lo han visto en alguna foto. Y probablemente, aunque no lo hayan visto, mucho de la influencia que esta persona ha tenido sobre nuestra cultura, cuando yo les diga el nombre les va a sonar familiar, aunque no hayan visto la foto. Esta persona es Friedrich Nietzsche. Fue un filósofo alemán que criticó la moral cristiana, estudió mucho la metafísica y en general toda la cultura occidental. Su pensamiento giraba en torno a la muerte de Dios, la voluntad del poder y algo que tiene un nombre muy curioso en alemán, pero lo podemos traducir como el superhombre, que básicamente él proponía la revaluación de los valores tradicionales. Él creía que el cristianismo era una mentira poderosa para que los débiles por la que los débiles habían oprimido a los fuertes, invirtiendo el orden natural de las cosas en el que los fuertes se aprovechan de los débiles y los eliminan del acervo genético. Las ideas de Nietzsche fueran más tarde la base de la ideología del Tercer Reich, de básicamente la Alemania nazi. Durante la última década de su vida, él sufre un ataque psicótico, se queda prácticamente mudo, vive encerrado en la casa de su hermana, solitario, completamente asustado, escribiendo cartas a sus amigos famosos que firmaba como el crucificado o Dionisio, el dios griego. Desde una perspectiva cristiana, hay bastantes personas que piensan que es muy probable que él estuviera endemoniado en esa última parte de su vida. En algunos de sus libros, Nietzsche se jactaba de cómo en su lecho de muerte daría un discurso a todos sus admiradores en el que sus últimas palabras serían, ahora muero y me desvanezco en la nada. Pero en lugar de eso, sus últimas palabras fueron aparentemente, madre, soy un tonto. Es un cierre bastante bonito para un hombre que forjó su carrera en la frase, Dios está muerto.
Básicamente, esta es la historia de un hombre, una persona que durante toda su vida ha dejado un legado súper importante en nuestra cultura, la manera en la que pensamos. Básicamente, su manera de pensar, las cosas que dijo, los libros que escribió, han dejado como un impacto muy importante en nuestro tiempo, la manera en la que nosotros nos acercamos a conversaciones de psicología o probablemente la cultura que nos rodea. Em, Nietzsche ha dejado como un legado muy importante en el mundo occidental, en la manera en la que la cultura que nos rodea se acerca a conversaciones sobre religión. Básicamente, la frase por la que Nietzsche se hizo probablemente más famoso es Dios está muerto. Y básicamente así es como termina la vida de Friedrich Nietzsche. Déjenme les platico la historia de otro hombre. Aquí tienen una foto. Es probablemente una foto bastante curiosita, más o menos por la calidad. Pueden ver que estamos hablando de alguien un poco más moderno, pero es como, digámoslo así, no es una persona particularmente moderna como nosotros la entendemos. Seguramente, si no pudieron reconocer cómo se veía Nietzsche, estoy prácticamente seguro que no saben de quién estamos hablando viendo en su foto, pero a lo largo de este curso ustedes han hecho algunas lecturas de esta persona. Su nombre era Dallas Willard. Él fue también un filósofo, un pensador, pero él era cristiano y estudió profundamente algo que se llama la fenomenología, que no tengo tiempo para hablarles, en algún punto podremos platicar eso, pero sus escritos más famosos o las cuestiones más, disculpe, perdón, sus escritos o sus libros más famosos tienen mucho impacto en el área de formación espiritual y lo que él redenominó el camino de Jesús, que nosotros hemos estado leyendo algunas cosas. En 2012 le diagnostican cáncer de páncreas y su enfermedad se hace pública poco antes de que muriera, el 8 de mayo de 2013. Antes de morir, Dallas Willard llama a algunos de sus amigos íntimos a su cama y quiere narrarle la experiencia. Esto tiene que ver con el estudio de la fenomenología y la cuestión de la conciencia. Dallas Willard pensaba que la conciencia nunca se detenía en el proceso de la muerte, de la vida a la muerte, entonces él quería estar como completamente consciente. Él no quiso que se le suministraran como alguna clase de medicamento para hacer como la experiencia de pasar y la muerte como él quería estar completamente consciente mientras pasaba. A lo que las personas que están ahí dicen que mientras él agonizaba comenzó y dijo sentirse como en dos lugares a la vez, en su cama y en el umbral del cielo. En un momento dado dijo que veía el cielo abierto y que sentía venir hacia mí más amor del que jamás había creído posible. Al final, junto antes de morir, se le cortó la respiración, se le iluminaron los ojos y como si estuvieran viendo algo, dijo, gracias. Quiero que se pongan a pensar y la manera por la cual yo les pongo esta historia de dos personas es porque aquí tenemos un claro ejemplo de las dos preguntas más importantes de la formación espiritual. ¿En quién me estoy convirtiendo? Soy consciente de la persona en quien me estoy convirtiendo. Saben, al final cada uno de nosotros podemos tener cualquier clase de destino y no tenemos que esperar a la muerte. Si tú en algún punto vives tu vida y llegas como a un tope y a un choque y miras atrás y te pones a pensar en qué persona te convertiste, qué persona te llevó a tomar tal decisión, tal carrera, a tal relación. Si tú analizas en qué persona te has convertido, si te has convertido en una persona ansiosa, una persona insatisfecha, una persona constantemente enojada, o una persona que es una presencia cero ansiosa, una persona de paz, una persona completamente satisfecha en su vida. Todo tiene que ver con cómo respondemos esas dos preguntas. ¿En quién me estoy convirtiendo? Y estoy siendo consciente de la persona en quien me estoy convirtiendo. Y estas dos historias, la historia de Dallas Willard y la historia de Nietzsche, nos sirven para ver que personas que estudian las mismas cuestiones, como sería la mente humana, la religión, el cristianismo, cuando tienen un acercamiento de en qué persona me estoy convirtiendo, terminan en lugares completamente distintos. Y no se trata nada más de las cosas que estoy leyendo o las cosas que me meto a la cabeza, pero qué prácticas me han formado, cuáles son las cosas que le han dado forma a cómo se ve mi vida. Y en algún punto le van a dar forma a cómo se ven nuestras muertes.
Y esto quiero platicárselos de una manera un poco macabra y una manera un poco ruda. En algunas tradiciones monásticas occidentales, especialmente en la orden cisterciense y trapense, se promovía la práctica de meditar sobre la muerte. En algunos monasterios medievales, los monjes tenían cráneos en sus celdas o en las salas comunes como un recordatorio constante de su destino final. También era común excavar sus propias tumbas y reflexionar sobre la transitoriedad de la vida. A esta práctica se le denominaba por el latín memento mori. Básicamente la traducción sería como recuerda que morirás. Les pongo una foto que se ve muy macabra y muy extraña y parece que sale de una película de terror, pero la realidad es que sale de un monasterio cristiano, donde personas se alejan de la cultura para tener una contemplación más profunda de quién es Dios. Algunos arqueólogos han encontrado una inscripción en uno de estos antiguos monasterios, donde se recogieron los huesos de los difuntos. Se lee esto: lo que tú eres, nosotros fuimos; lo que nosotros somos, tú serás. Una vez estuvimos vivos como tú, un día estarás muerto como nosotros. Recuerda que morirás. Esa es la palabra memento mori. No desperdicies tu vida, no malgastes tu aliento, es prestado y un día lo devolverás a tu creador. Déjenme les platico a una mala concepción que probablemente solemos tener. Podríamos estar pensando y decir, ¿cómo pensé que iba a ser la formación espiritual? Cuando me dijeron que esto se trataba de practicar algunas cosas y tratar de estar más atento a algunas prácticas espirituales, yo pensé que la espiritualidad y todo este proceso de formación se iba a ver algo así, como un proceso así como lleno de momentos sagrados y lleno como de estas prácticas, como de estas experiencias como bien astrales, lo podemos decir así. Y se está viendo más como esta cosa, que es como meditar acerca de la muerte y ahí tener como cráneos y ponerte a cavar tu propia tumba. Y probablemente ustedes están como un meme muy popular que es como el de, perdónenme, todos no acepto. Y entonces quieren salir del curso. Pero la realidad es que quiero enseñarles un principio en esto. La atención es el principio de la devoción. Este es un principio súper importante en formación espiritual. ¿Por qué? Porque eso a lo que yo me pongo a pensar es lo que le está dando forma a mi vida. Ya vimos las dos preguntas principales en formación espiritual, no es qué es lo que estoy haciendo, sino en qué persona me estoy convirtiendo. Estas cosas que estoy haciendo, ¿qué me están haciendo a mí? ¿Cómo me están formando? Y si nosotros no ponemos atención a estas prácticas, si nosotros dejamos de prestar y darle nuestro pensamiento a esta clase de prácticas, a esta clase como de realidades, estamos perdiendo este sentido de devoción. Las cosas a las que nosotros nos pongamos a pensar, ahí es donde nuestro corazón se va a ver inclinado. Déjenme se los pongo de esta manera. No sé si alguna vez se han puesto a pensar, y lo hemos platicado mucho, bueno, no mucho, pero se los llegué a platicar en la última presentación. ¿Cómo puede alguien en un lugar como Alemania, con las mejores universidades y con todos estos estudios antropológicos, cómo puede alguien llegar a defender la ideología nazi, a la superioridad blanca? ¿Cómo puede alguien, por ejemplo, en la actualidad, literalmente morir por una ideología política o morir incluso por un político, defender a un político a capa y espada y cada decisión que toman? ¿Cómo puede una persona llegar a ese punto donde completamente estás obsesionado con una cosa, donde la defiendes completamente sin ninguna perdónme, tengo la palabra, sin ninguna clase de resistencia? Ah, entonces, pónganse a pensar eso. ¿Por qué, cómo pueden las personas llegar a defender ciertas cosas? ¿Cómo pueden las personas adherirse a ciertos colectivos incluso o a ciertas ideologías? Todo tiene que ver con esto que decía Mary Oliver. A lo que le damos la atención, ahí se va a ir nuestra devoción. Todo lugar donde nosotros pongamos los ojos, ahí se va a ir nuestro corazón. Entonces, si yo he pasado toda mi vida o si yo paso mucho tiempo en algo tan sencillo o algo tan simple como viendo cosas en redes sociales y todo lo que veo es posturas o colectivos o ideologías, ahí es donde se va a ir mi devoción. A donde yo le estoy dando mi atención es donde mi corazón va a seguir. Por eso es importante, y lo vamos a ver en el módulo 3, porque la formación espiritual en un mundo como el nuestro es una cuestión muy complicada, porque
la formación espiritual profunda en un mundo como el nuestro, en una cultura como la nuestra, se ha vuelto algo casi imposible, porque ahí tenemos toda esta cantidad de cosas que están luchando por nuestra atención. Y cuando nosotros hacemos estos ejercicios como de memento mori, como de esta reflexión profunda de en quién me estoy convirtiendo. Cuando tratamos de ponerle un stop a a la velocidad de nuestra vida y tratamos de simplemente ver, hacernos preguntas serias de en quién me estoy convirtiendo y si estoy siendo consciente a dónde se está yendo mi atención. Eso es el principio de nuestra devoción. Ese es el primer paso para que nosotros podamos explorar más profundamente cómo se ve seguir a Jesús en un tiempo como el nuestro. Am, Algo que les he dicho es que no hay santos accidentales. No hay personas que de un día a otro se convirtieron en personas cero ansiosas y personas llenas de paz y personas formadas profundamente. Todo requiere disciplina, todo requiere estas prácticas de estar atentos a nuestra formación. Ya les dije, nadie es formado por accidente. Todos estamos siendo formados, pero nadie por accidente. Todos estamos siendo intencionales, todos les estamos dando nuestra devoción, nuestra atención a una cosa. ¿Ok? Entonces, prácticas como el memento mori, estar atento de las personas en quien nos estamos convirtiendo y recordando que un día vamos a voltear y vamos a decir, toda esta fue mi vida, toda mi formación, la persona en la que yo me convertí, esto ha sido, necesitamos estar atentos y centrados en nuestra formación. Ok, déjenme, les digo algo que decía Dallas Willard, que ya les platiqué un poco de su historia, más la historia de su muerte, pero Dallas Willard decía que la gracia se opone al mérito, no al esfuerzo. Cuando nosotros recibimos algo de Dios y nosotros llamamos, no, es por pura gracia, eso es una realidad, nosotros no lo ganamos, pero la gracia nunca ha estado opuesta al esfuerzo. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Usualmente nosotros vemos a la formación espiritual o vemos la transformación individual como un proceso pasivo, donde nosotros simplemente nos entregamos y nos ponemos así, le decimos, Dios, haz de mi vida lo que quieras, que es una realidad hasta cierto punto, pero nosotros muchas veces confundimos esa cuestión y pensamos que nosotros nos vamos a convertir en santos accidentales, que si yo simplemente me dejo aquí llevar, mi vida va a cambiar. Cuando una realidad es que, claro que sí, la salvación es por fe, es por gracia, todo se lo debemos a Dios, pero nuestra salvación sí requiere una respuesta, sí requiere am, que iniciamos este camino, ya lo vimos, seguir a Jesús no simplemente se trataba de una religión, sino que se trataba de esta invitación a seguir a Jesús 24/7. Entonces, ¿cómo nosotros, la pregunta que les quiero hacer es cómo nosotros somos intencionales en nuestra formación? ¿Cómo yo puedo ver si me estoy convirtiendo más en una persona como Dallas Willard, que puede llegar a literalmente a su vida en ese tono, o me estoy convirtiendo alguien más psicótico y alguien más, digámoslo así, una presencia más ansiosa como lo era Nietzsche, o una persona formada también digámoslo, en las mismas prácticas, pero con un resultado más diferente. Esto lo vamos a hacer a través de dos cosas. Ya lo vimos, la atención es el principio de la devoción y también vamos a aprender algo acerca de prácticas. Ahorita les voy a platicar a qué nos referimos con esto. Este es un diagnóstico que quiero que hagan, que yo les voy a volver a mandar cuando nosotros terminemos nuestro curso. Y me gustaría que ustedes pudieran evaluar su salud espiritual, cómo están en algunas cosas. Entonces, son casi 40 preguntas, no se las voy a hacer todas, solo quiero irles leyendo algunas cosas. Y el trabajo de ustedes es que cuando ustedes tengan la oportunidad de tener acceso a la presentación, ustedes vayan evaluando su vida del 1 al 5 por cada pregunta que van leyendo. Entonces tenemos esta pregunta. A menudo me alejo de la gente y del ruido para estar a solas con Dios y con mi propia alma en soledad. Entonces yo voy a poner del 1 al 5, que también lo estoy haciendo. Déjenme irme a la penúltima pregunta. Los que me conocen mejor dirían que soy comprensiva con los sentimientos y las perspectivas de los demás. ¿Qué me pasará a la siguiente? Los que mejor me conocen dirían que no tengo prisa. La última pregunta, me esfuerzo por cultivar amistades espirituales en mi vida, donde se me ama y se me desafía a crecer. Am, la primera pregunta, cada vez soy menos temeroso y controlador y crezco en fe y en confianza en Dios.
Es habitual que ore con los enfermos para que se curen, profetice o opere en otras expresiones del Espíritu. Les leo la de hasta arriba. Soy capaz de perdonar a todos los que me han hecho daño. La última pregunta, veo mi trabajo remunerado o no como una parte importante de mi vida con Jesús y mi esfuerzo por hacerlo con inteligencia, con excelencia, perdón. Finalmente, la pregunta de hasta arriba, busco activamente amistades con personas de otros orígenes, por ejemplo, socioeconómicos, étnicos, discapacidad de educación. Finalmente, hago sacrificios por los demás con regularidad. La pregunta de hasta arriba, practico la generosidad, dando una parte significativa de mis recursos a la iglesia y a los pobres. La última pregunta, me comprometo a reunirme a menudo en persona con una pequeña comunidad para mantener conversaciones profundas, centradas en Dios. Creo que esa es la última lista. Ok, no. Am, Básicamente, sí, se las puedo leer las últimas dos preguntas. Me estoy volviendo más honesto y transparente conmigo mismo y con Dios y con los demás. Oro regularmente por los que están lejos de Dios y practico la hospitalidad con ellos, dándoles la bienvenida para que compartan las comidas conmigo. Entonces, básicamente, todas estas son 38 preguntas. Em, Creo que en algún punto se las voy a proveer como documento para que ustedes puedan evaluar esa parte, que se queden con ese documento y al final de nuestro curso de formación espiritual, cuando vayamos como profundizando en todas estas cosas, vamos a volver a hacer la evaluación. Y lo que me gustaría, esto no es una actividad para entregarlo, me gustaría que ustedes puedan ser completamente sinceros. Y si realmente en todas las preguntas deciden poner un uno o piensan que deberían haber puesto un cero, que lo hagan con sinceridad, porque este es un trabajo para ustedes, que les va a ayudar a poder hacer una evaluación sincera acerca de cómo, en quién me estoy convirtiendo. Las preguntas que platicamos, en quién me estoy convirtiendo y si estoy siendo consciente de quién me estoy convirtiendo. La primera parte, para ser intencionales en nuestra formación, para estar orientados a la persona que nos estamos convirtiendo, es que pongamos atención a nuestras propias vidas y que podamos hacer una evaluación sincera de nuestra propia salud espiritual. ¿Ok? Déjenme pasar un poco a las prácticas espirituales. Me gusta esta frase. Esta es una de mis frases favoritas de formación espiritual de toda la historia, que dice así: Dios, dame el deseo de buscarte más y más, y cuando ese deseo no esté ahí, concédeme la disciplina para hacerlo. Y me gustaría que pudieran pensar profundamente en lo que acabamos de leer. Saben, usualmente nosotros podemos ver la formación espiritual, nuestra vida cristiana, como este espiral donde siempre vamos a estar como lo decimos en la iglesia, en victoria, y simplemente estamos como subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y es como nuestra vida con Dios no podría ir mejor. La realidad es que la vida espiritual, la vida cristiana, no siempre es así. De hecho, no sé qué porcentaje podríamos darle, pero yo consideraría que son 50% de momentos de victoria y 50% de valles, donde son valles muy oscuros. Y lo que estamos tratando de entender es que siempre debemos pedir a estar en las partes altas, ¿saben? Estar en la cima de la espiritualidad y sentirnos como unos campeones. Pero tenemos que entender que cuando vayamos en los valles, cuando ese deseo no esté ahí, tenemos que pedir a que Dios nos conceda la disciplina para seguir buscando a Dios. Y para eso nos sirven las disciplinas espirituales. Que cuando el deseo ya no esté, cuando atravesemos estas situaciones, estos momentos complicados de nuestra formación espiritual, que lo que nos sostenga en esos tiempos sean las disciplinas espirituales, la capacidad de hacer las cosas que no nos sentimos capaces, no nos sentimos dignos, no nos sentimos listos para hacer, porque eso es lo que nos va a sostener en momentos complicados. Entonces, déjenme les platico a qué nos referimos con prácticas espirituales. Las prácticas son disciplinas basadas en el estilo de vida de Jesús, que crean tiempo y espacio para que tengamos acceso a la presencia y el poder del Espíritu, y al hacerlo seamos transformados de adentro hacia afuera. Las prácticas son un medio para un fin, vivir y amar como Jesús. Déjenme les platico por qué les puse eso en resaltado. Muchas veces, un error que podemos cometer es pensar que nosotros estamos viendo las disciplinas espirituales como si fuera el fin. Yo voy a leer la Biblia porque es como, oh, leer la Biblia es como lo mejor que me puede pasar. O yo voy a ayunar porque ayunar me va a hacer como mucho más espiritual.
La cuestión es que toda disciplina espiritual no es el fin, no es el propósito de la espiritualidad. Las prácticas son un medio para un fin, que podamos vivir y que podamos amar como Jesús. Déjenme les explico a qué me refiero. Hay este pasaje, creo que es el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 35, si no estoy equivocado, donde Jesús se encuentra con los fariseos, los religiosos de su tiempo, y les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que van a encontrar vida, pero tienen que entender, se los estoy parafraseando, tienen que entender que las escrituras hablan de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces tenemos que entender algo. A lo largo del tiempo, muchas personas han hecho prácticas espirituales, han estudiado la Biblia profundamente. Hay muchas personas que se dedican a la contemplación, al silencio, a todas estas cuestiones. Pero eso para ellos es el propósito, cuando el propósito realmente es vivir y poder amar como Jesús lo hacía. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestras prácticas espirituales no están ahí por sí mismas, sino que ellas son el conducto para que podamos amar y vivir más libremente, como Jesús lo hacía. Nosotros nos acercamos a cambios más profundos de nuestra vida de forma indirecta, no directa, ya lo vimos, practicando algunas disciplinas que nos abren a Dios para que nos cambie lo más profundo. Es decir, nosotros no nos vamos a dar cuenta de cuando estamos cambiando, sino que indirectamente nuestras vidas van a estar constantemente siendo reorientadas a prácticas distintas. ¿Ok? Las prácticas no son la totalidad de la vida espiritual, son solo una parte de ella, pero sí son esenciales para quienes desean ser transformados para parecerse más a Jesús. Una de las prácticas más importantes para nuestra era de agotamiento es el Shabbat, un día completo para detenerse, descansar y deleitarse y adorar. Déjenme les platico cuáles son estas prácticas espirituales que nosotros vamos a manejar. Son 9. La primera es el Shabbat o el día de reposo. Después está la oración, el ayuno, la generosidad, la escritura, la solitud, la comunidad, el servicio y el testimonio. Les voy a dar una descripción muy rápida y una frase que creo que condensa de qué estamos hablando. El Sabbat nos forma espiritualmente al enseñarnos a confiar en Dios y no en nuestros logros, nos invita a descansar en su gracia, reconociendo que no somos lo que producimos. Eugene Peterson dice que el Sabbat es el tiempo y el espacio establecidos para vivir de la realidad de Dios y no de las exigencias de nuestra cultura. Vamos a platicar más de estas prácticas conforme vayamos avanzando. La oración es la comunicación directa con Dios, un acto de presencia y escucha. No se trata solo de pedir cosas, sino de estar con Dios, abrir el corazón y permitir que su espíritu nos moldee. La oración, decía Dallas Willard, no solo es pedir cosas a Dios, es estar con Él y aprender a ver el mundo desde su perspectiva. El ayuno es la práctica de renunciar temporalmente a ciertos alimentos u otros placeres para centrarnos en Dios. Es un medio para vaciarse de lo mundano y abrir espacio para que el Espíritu de Dios ocupe nuestro corazón. El ayuno nos revela las cosas que nos controlan y nos ayuda a realinear nuestras vidas con Dios. Richard Foster. Después pasamos a la generosidad, que implica dar sin esperar nada a cambio, ya sea tiempo, dinero o recursos. Es una expresión de amor sacrificial que refleja el corazón de Dios, quien da generosamente a todos. C.S. Lewis decía que no se trata de cuánto damos, sino de cuánto nos duele dar. Y esa frase de C.S. Lewis tiene que quedárseles bien grabada, porque C.S. Lewis no está diciendo no se trata de lo que hago, se trata de la persona en quien me convierto, simplemente hablando de generosidad. Si en esa parte no se trata de cuánto damos, no se trata de lo que hacemos, sino de la persona a la cual le duele mucho dar, de la persona en quien yo me estoy convirtiendo. Después pasamos a la disciplina de la escritura, que es un acto de abandonar el control sobre la palabra para ser formados por ella, permitiendo que sus enseñanzas penetren profundamente en nuestra vida, que nos moldeen, nos guíen y nos transformen en la imagen de Cristo. No leemos la escritura para dominarla, sino para ser dominados por ella, decía Dietrich Bonhoeffer. La solitud es retirarse a un lugar de silencio y aislamiento para estar a solas con Dios, sin las distracciones del mundo. Es un espacio para la reflexión, la contemplación y la profundización de la relación con Dios. La solitud no significa aislamiento, sino un retorno a la realidad más profunda de nosotros mismos y de Dios. Eso es algo que decía Thomas Merton, que era un monje trapense, de hecho. Finalmente, no finalmente, nos faltan todavía algunas. La comunidad es donde a través de la interacción y el apoyo mutuo aprendemos a vivir como discípulos de Cristo. La comunidad nos enseña el valor de la humildad, el perdón y la compasión. La comunidad cristiana no es un club de perfección, sino un taller de transformación, decía Rowan Williams.
El testimonio es vivir como una comunidad de contraste, donde nuestras vidas reflejan los valores del reino de Dios. Esta forma de vida trae una nueva realidad al mundo a través de la hospitalidad, el servicio y el amor radical, anunciando que el reino de Dios está cerca. Decía Leslie Newbigin que el testimonio cristiano no es simplemente una declaración de lo que creemos, sino una vida de contraste que da testimonio de una realidad distinta, el reino de Dios. Déjenme hacer una pausa muy rápida aquí, porque usualmente si en algún punto han escuchado o han pasado cierto tiempo en la iglesia, una de las cosas que más se motiva o de las que más se habla es del evangelismo y básicamente en nosotros entendemos que esta parte del evangelismo, de evangelizar a las personas, es agarrar una bocina y ponerse a decirle a la gente que las cosas del infierno y que Jesús vino a salvarnos y toda esta realidad. Pero, si se dan cuenta, esta disciplina tiene un nombre distinto. A pesar de que el evangelismo podría entrar como una parte, no se trata nada más de las cosas que decimos, sino se trata de la manera en la que nosotros vivimos. Entonces, no se trata nada más de agarrar una bocina, irme a una esquina y ponerme a predicar de que el infierno está muy caliente y por eso vino Jesús, sino que se trata de tener una vida tan cautivada por el mensaje y la vida de Jesús, que mi vida es el mensaje. Mi manera de ser se convierte en una manera distinta de explorar, digámoslo así, de vivir el mensaje de Jesús. Algo que voy a explorar en una de las, sí, como en una de las oportunidades que tenga con ustedes, es de qué se trata esto de la hospitalidad, el servicio y el amor radical. Entonces, creo que esta sería la última de las 9 prácticas que nosotros en este módulo cada semana vamos a estar explorando de una manera distinta. Entonces, nada más, esto es como una introducción muy rápida a qué se trata cada una de estas disciplinas. Muy bien, acuérdense, las prácticas no se tratan de lo que hago, se trata de lo que las prácticas me hacen a mí. No se trata de que yo lea la Biblia, se trata de que la Biblia me lea a mí. No se trata de que yo vaya y sirva a los pobres, se trata de lo que el amor sacrificial y una entrega radical me está haciendo a mí, cómo me está formando a mí como persona, ¿ok? Esa es la realidad más importante que tienen que recordar acerca de las prácticas espirituales. Déjenme regresar a nuestro primer módulo cuando les platiqué acerca de nuestra definición de formación espiritual que vamos a trabajar, que es de este autor Robert Mulholland, que es así. La formación espiritual es el proceso de ser formado a imagen de Cristo por causa de otros. Entonces, las disciplinas espirituales entran en las primeras, bueno, entran en cada etapa, pero las disciplinas nos ayudan a caminar este proceso de ser formado a imagen de Cristo por causa de otros. Y como ya lo platicamos, cuando nosotros hagamos una evaluación, nos vamos a dar cuenta que para estar atentos a la persona en quien nos estamos convirtiendo, necesitamos dos cosas. Necesitamos estar atentos y necesitamos hacer prácticas espirituales. Necesitamos entender lo que estas prácticas nos están haciendo a nosotros. ¿Ok? Aquí es donde voy a hacer una pausa y voy a tocar un tema que usualmente lo platicamos en el currículo de formación espiritual en la mayoría de los programas y es un concepto que se llama la noche oscura del alma. Entonces, aquí es donde vamos a tomar un poco de la pausa de las prácticas espirituales y los voy a introducir a otro tema que es importante en conversaciones de formación espiritual. ¿Ok? Dice así el Salmo 78. Clamo a Dios. Creo que esta es la versión nueva traducción viviente. Por si la quieren buscar. Dice, si clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. No me dejas dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero la diferencia. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Ha dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada de su compasión? Esto es del Salmo 77, no el Salmo 78. Salmo 77 del versículo 1 al 9. Walter Brueggemann es mi académico probablemente favorito del Antiguo Testamento. Dice que en los salmos podemos ver tres tipos diferentes de salmos. Están los salmos de orientación,
donde son esos donde todo va bien. Después están los salmos de desorientación, esos donde todo va mal. Después están los salmos de reorientación, donde surge la esperanza. Y si yo les preguntara esto, ¿qué clase de salmo, basado en la clasificación de Walter Brueggemann, es del Salmo 77? ¿Ustedes qué dirían? ¿Es un salmo de orientación? ¿Es un salmo de desorientación? ¿O es un salmo de reorientación? La realidad es que a este salmo no parece que las cosas están yendo bien, ni tampoco hay esperanza. En este salmo parece que las cosas están a todo mal, como toda la cuestión está mal. Y déjenme les introduzco a este término, la noche oscura del alma. San Juan de la Cruz era un monje de hace mucho tiempo y de una manera un poco romántica, con toda la necesidad. San Juan de la Cruz nombró este momento que se está experimentando en el Salmo 77, esa temporada, a esa temporada de su jornada espiritual donde Dios parece no estar, sin importar los esfuerzos para encontrarlo, como la noche oscura del alma. En ciertas tradiciones evangélicas, y que crecieron probablemente en la iglesia, muchas veces se le llama a este proceso atravesar un desierto o sentirnos lejos de Dios. Y esta es una realidad ampliamente experimentada por los seguidores de Jesús, ese momento en nuestras jornadas espirituales donde Dios parece distante y lo que creemos empieza a entrar en conflicto con lo que sentimos. John Mark Comer, el autor del libro que están leyendo, dice que la noche oscura del alma es una temporada en nuestro aprendizaje de Jesús en la que Él nos quita intencionalmente la sensación de su presencia para hacer un trabajo profundo de purgación y preparación en nuestra alma para una mayor libertad, amor e intimidad con Dios. Déjenme les hago una advertencia. Aunque todos nosotros pecamos, persistir en el pecado es una fuente de agotamiento espiritual y un obstáculo a la vida que Jesús ofrece para sus seguidores. Por ejemplo, miren lo que dice el Salmo 32 del 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Básicamente, si se dan cuenta de esa parte, es mientras yo estaba en este ciclo constante de pecado, su cuerpo incluso empieza a experimentar como una parte como de dolor, como de envejecimiento. Y es hasta que el salmista llega a confesar su pecado que entonces recibe el perdón de Dios y hay como cierta renovación. La cuestión con esto es que muchas veces no hay un pecado persistente en nuestras vidas, no tenemos desbalances en los procesos de descanso y de renovación, y aún así llega este punto donde lo que sabemos choca con lo que sentimos. Eso es algo a lo que en formación espiritual nos llamamos las noches oscuras del alma. Y a pesar de que es una expresión de fe muy común en la Biblia, incluso es una expresión promovida y aceptada, si en algún punto tienen la oportunidad de leer todo el libro de los Salmos, se van a encontrar muchísimos salmos de desorientación. La noche oscura del alma sigue siendo un poco de un tabú dentro de la iglesia. Déjenme les digo a qué me refiero. Si alguien dijera en nuestras iglesias, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar, que son palabras que sale del Salmo 77. ¿Qué nos dirían en la iglesia? Estás en pecado. Y entonces nos agarran a sacazos o nos agarran sí, nos empiezan a reprender y nos empiezan a decir como todas estas clases de cosas que tenemos que hacer, necesitas orar más, necesitas venir más a la iglesia. Cuando la realidad es que un salmista, un autor inspirado por Dios, llegó a decir, estoy tan afligido en esta temporada, en este momento que ni siquiera puedo orar. Entonces, déjenme les platico. Si esto no hay pecado, si yo estoy teniendo hábitos de renovación, de descanso en mi vida, ¿por qué tenemos que pasar por estas temporadas? La mejor explicación que encuentro al porqué de las noches oscuras del alma es el hecho de que si no fuera por ellas, no aprenderíamos a dejar el control. ¿Quién voluntariamente escogería quedarse sin luz a la mitad del bosque? ¿O quién entró al mar con la esperanza de ser revolcado y desorientado? Déjenme se los platico de esta manera. También muchas veces nosotros en nuestras tradiciones cristianas solemos ser muy dependientes de nuestras emociones. ¿Saben esta parte donde nosotros nos movemos en los tiempos de alabanza o adoración o en el tiempo de la música? Y entonces de repente empezamos como a llorar un poco o de repente empezamos a tener como esta sensación de tranquilidad o de contemplación muy profunda.
Y después llega el otro domingo y no nos sentimos tan movidos por la música, no nos sentimos tan movidos por la selección de canciones. Y nosotros llegamos a hacernos dependientes de las emociones, de esas predicaciones que me hacen llorar, o esos eventos cristianos, esas, digámoslo así, esas cruzadas o esos campamentos donde terminamos llorando y terminamos haciendo como se lleva a cabo como toda una catarsis emocional. Y una de las razones por las cuales tenemos que atravesar las noches oscuras del alma es para que dejemos de ser tan dependientes de nuestras emociones, para que entendamos que las emociones son algo pasajero, que son algo necesario, que son como una parte de quienes somos, pero que nuestro camino espiritual caminando con Jesús no se trata de las emociones, no se trata de sentir bonito o de sentir maripositas o cosas así. Si no fuera por las noches oscuras del alma, no aprenderíamos a dejar el control, no aprenderíamos a dejar de depender de nuestras emociones. Gerald May, que es un psiquiatra que explora la espiritualidad de San Juan de la Cruz, dice que Dios tiene que trabajar en el alma en secreto y en la oscuridad, porque si supiéramos plenamente lo que está sucediendo y lo que Dios finalmente nos pedirá, trataríamos de hacernos caso o detendríamos todo el proceso. Déjenme, les platico otra cosa mientras seguimos platicando de la noche oscura del alma. El Salmo 77 no se acaba en una nota de desorientación. Por ejemplo, el versículo 10 empezamos a leer que el salmista termina y dice, y yo digo, este es mi destino, el Altísimo volvió su mano contra mí. Literalmente tenemos aquí al salmista cortándose las venas completamente y diciendo como ya estoy para siempre perdido, Dios nunca más me va a volver a escuchar, estoy como en una noche oscura del alma para siempre. Pero el versículo 11 viene un cambio en el tono, en la manera en la cual el salmista empieza a hablar de su situación. Dice así, después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas desde tiempos pasados, siempre están en mis pensamientos, no puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh Dios, tus caminos son santos, ¿existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas, demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades, las nubes derramaron lluvia, el trueno retumbó en el cielo, tus flechas destellaron como rayos. Tu trueno rugió desde el torbellino, los relámpagos iluminaron el mundo, la tierra tembló y se estremeció, te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba ahí. Y guiaste a tu pueblo por ese camino como un rebaño de ovejas con Moisés y Aarón de pastores. ¿Se dan cuenta? Como este es el final del Salmo 77, pero se dan cuenta que básicamente es como si alguien completamente distinto al Salmo del 1 al 9 empezara a escribir. Y entonces ya no se trata de un salmo de desorientación, sino se trata de un salmo de reorientación. Y esto también es una parte importante de las noches oscuras del alma. Am, Déjenme les platico esto. ¿Cuánto debería durar una noche oscura del alma? Por ejemplo, si yo me siento como en este desierto espiritual y no hay un pecado recurrente en mi vida, si yo estoy teniendo hábitos de renovación y de descanso y aún así estoy en una noche oscura del alma, ¿cuánto tiempo debería pasar así? O si en qué punto ya estoy como hay algo más ahí, más profundo que esté pasando. La realidad es que esa es una pregunta que no tiene una respuesta completamente certera. Básicamente, am, una respuesta que usualmente se da es que no debemos de buscar salir lo más pronto que se pueda de la noche oscura del alma. La noche oscura del alma no es algo que tú haces, como todo en la formación espiritual es algo que Dios te hace a ti. Entonces, ¿cuánto debería durar? Es una pregunta que se tiene que dejar abierta. Hay esta historia que suele ser un poco complicada de platicar, porque todavía hay mucho debate acerca de lo que sucedió, pero es conocido que en algún punto la Madre Teresa, que es una figura muy importante dentro del movimiento de la formación espiritual y dentro de, literal, del movimiento cristiano, muy relevante, em, tiene una frase o tiene una parte en su biografía donde ella platicó o ella contó que llevaba 42 años sin tener claridad y todavía es muy debatido si eso se puede considerar una noche oscura del alma, donde ella pasó como 42 años haciendo su ministerio y su vida cristiana
sin tener un sentido de claridad en su vida. Entonces, es una pregunta muy debatida, la duración de una noche oscura del alma, pero la realidad es que si nosotros tenemos prácticas espirituales, si nosotros tenemos personas de las cuales dependemos, si nosotros tenemos una comunidad saludable que nos ayuda a explorar estas preguntas y no nos no nos agarran a golpes y nos dicen que estamos en pecado. La noche oscura del alma es un proceso limitado, es un proceso que en algún punto se acaba. Entonces, tenemos que recordar eso, no tenemos que buscar salir de las noches oscuras del alma, sino que tenemos que recordar que es algo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Ok? James Finley, hablando de esa parte, dice que una persona mística, un cristiano literalmente contemplativo, no es alguien que dice, mira lo que he hecho, el místico es alguien que dice, mira lo que me ha hecho el amor. Nuevamente, no se trata de las cosas que hago, se trata de la persona en quien me estoy convirtiendo. Si es explorado dentro de las prácticas saludables, espirituales, en comunidad y sin prisa, la noche oscura del alma puede ser de las temporadas más fructíferas dentro de nuestra jornada espiritual. No nada más es este momento súper deprimente y súper oscuro, a donde nos sentimos lejos de Dios. Pero si nosotros podemos habitar en estos momentos, en estas temporadas, sin prisa, con una comunidad de otros seguidores de Jesús que nos ayuden y nos mantengan cuerdos, la noche oscura del alma nos puede liberar para ir más profundamente en nuestro proceso de ser formados a imagen de Jesús por causa de otros, que es básicamente la formación espiritual. ¿Ok? Chris Winning, también un director de formación espiritual, dice que en este camino de fe en el que todos estamos caminando, hay momentos en los que el Padre retirará su presencia, pero su silencio no es desaprobación, sino confianza, donde Él es como si nos dijera, hijo mío, ve a buscarlo. Y me parece que con esto terminamos esta exploración de la noche oscura del alma. Algo que me gustaría decirles y algo con lo que me gustaría terminar es una de las maneras en las que nosotros empezamos nuestro curso. Es que yo les dije que esto no es algo definitivo, sino que yo espero iniciar conversaciones con ustedes para que ustedes puedan vivir estas cuestiones en carne propia y que ustedes puedan seguir explorando, que ustedes sigan tratando de entender este proceso que llamamos formación espiritual y que esto nunca sea el final de la exploración, sino que sea el comienzo, que ustedes tengan la capacidad de poder luchar con estas preguntas, de ver como la formación espiritual como una aventura. E incluso suena un poco controversial y suena como un poco chocante, pero las noches oscuras del alma también son una aventura. Son momentos donde podemos ser liberados para entregar más de nosotros, para dar más de nosotros por causa de otros, que es el propósito de la formación espiritual. Entonces, usualmente siempre terminamos nuestra clase con esta cuestión de, con todo lo que aprendimos, de aquí a dónde vamos. Entonces, es una oración que yo los invito a hacer cada vez que ustedes hagan sus lecturas, cada vez que tengamos las clases presenciales. Que ustedes tengan este tiempo como de contemplación, este tiempo donde sin prisa se hagan esta pregunta y digan, basado en todo lo que vi, todo lo que aprendí, con lo que luché, todo lo que construí, todo lo que estoy reconstruyendo hoy. Jesús, hoy te escucho hablando de, y se queden un momento en silencio y permitan que el Espíritu Santo dentro de ustedes pueda guiarlos, que literal ustedes tengan este tiempo de silencio donde simplemente están tratando de escuchar qué es lo que Dios está diciendo, a dónde los está llevando. Entonces, básicamente esta es la introducción o la primera parte de nuestro módulo 2, las prácticas espirituales y a su propósito. Entonces, en las siguientes semanas a nuestro módulo vamos a platicar un poco acerca de la vida contemplativa, la contemplación de Dios como el propósito de las prácticas espirituales y ustedes lo van a ir leyendo a la par con su libro. Entonces, esperando que estén bien, que puedan tomar tiempo para hacer esta oración, bajar un poco las revoluciones de su vida, tomar un tiempo para estar en silencio y que puedan explorar estas preguntas y ansioso de lo que vamos a aprender en este módulo 2 y también expectante de encontrarlos en el módulo 3 cuando podamos platicar la cultura que nos rodea y la formación espiritual. Esperando que estén bien y que sigan haciendo sus lecturas y sigan profundizando en estos temas que estamos explorando.